Muy buenas noches, estamos aquí comenzando, o mejor dicho, continuando nuestro estudio con los Salmos. Hemos iniciado ya unas semanas atrás. Estamos practicando y estamos procurando comenzar de esta manera para los próximos cursos que vamos a tener también
de Ñande Yarañe, que ya se están aproximando. La próxima semana, desde el próximo lunes, vamos a iniciar nuestros estudios bíblicos. No se olviden de eso, y es importante que nos vayamos preparando ya desde ahora. Eso es importante. Sepamos entonces, yo esta semana voy a hacer ya el lanzamiento oficial de los temas que iremos tratando en estos meses, ¿verdad? Los meses de todo el año 2021. Bueno, nosotros hablamos en esta introducción sobre los géneros, sobre el punto de vista literario. Y ayer estábamos hablando exclusivamente de uno de estos géneros. Y estos géneros, el primero que habíamos tratado era sobre los himnos. Eso es lo que desarrollamos. Estuvimos mirando varios de estos ejemplos. Ciertamente que hay muchos más salmos que llevan o son clasificados dentro del género literario llamado de los himnos. Hoy vamos al segundo. Y entonces ya antes de comenzar vamos a rezar un poco, vamos a implorar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita, que es la mujer que supo escuchar la palabra de Dios y sobre todo de ponerla como siempre en práctica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar así nuestra reflexión hoy sobre las súplicas y lamentaciones. O sea, pongan como título súplicas, o si no también pongan lamentaciones, la posibilidad de los nombres que nosotros tenemos y conocemos como palabrita que entitula esta clasificación. La clasificación de los himnos, ahora la clasificación de las súplicas o las lamentaciones, que son también lamentaciones colectivas, porque después también vamos a encontrar las lamentaciones individuales. Recuerden que también dentro de los himnos nosotros encontramos un himno que era exclusivamente y que se refería específicamente a la divina realeza. Ayer también al final estuvimos mirando estos ejemplos. Esa introducción que es una invitación a la súplica, o mejor dicho, a la alabanza, al grito de júbilo. Incluso algunos comenzaban solamente con el aleluya, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Después viene el cuerpo que te iba diciendo el por qué nosotros agradecíamos o alabábamos a Dios. Y luego, al final, teníamos una conclusión que hacía como un resumen de todo lo que significaba esa acción de Dios en la vida del pueblo, en la vida de la comunidad. No se olviden que el aspecto comunitario siempre es elemental. Hoy estamos mirando las súplicas y estamos mirando lamentaciones colectivas, justamente apuntando al aspecto comunitario, ¿verdad? Pero después también vamos a tener las súplicas o también las lamentaciones individuales. Vamos a comenzar mirando un poco cuáles son estas características de las súplicas o de las lamentaciones colectivas. En primer lugar, son oraciones nacidas de la angustia. Por eso es que nosotros hablamos siempre de un contexto histórico. El contexto histórico es elemental y fundamental porque nosotros así entendemos que si estas oraciones son nacidas de una angustia, quiere decir que en el contexto histórico de esta gente o del autor sagrado o del pueblo o en fin, de la familia o quien está rezando, pidiendo, suplicando, lamentándose en un sentido colectivo, es de una situación de angustia. Y esto es histórico, o sea, son situaciones de angustia, son situaciones difíciles y entonces uno se lamenta. Entonces, no es que simplemente alguien está pensando y dice, bueno, ¿qué les parece si comenzamos también a escribir algo sobre lamentaciones o algo sobre nuestras angustias? No, directamente uno tiene una angustia, tiene sufrimiento y el autor sagrado comienza a escribir. Si queremos hacer comparaciones, porque a mí me gustan las comparaciones, ¿verdad?, con nuestras culturas, ¿verdad? Tenemos nosotros las famosas músicas Yajeó, por ejemplo, las músicas Yajeó que tenemos nosotros. El Yajeó, esa es la lamentación, ¿entendiste? Y entonces, ¿de dónde sale eso? Y eso es el contexto histórico.
o yajeógina el músico o el autor por algo yajeógina. Tiene entonces en su contexto histórico, en esa situación, aquí tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos de todo, las músicas, las que lloran por la amada, las que lloran por la mamá, o el carao también, el carao, es interesante el carao. Justamente uno si escucha la historia del carao, o yajeó, ¿verdad? Él lo yajeó y te cuenta toda una historia, que no le hace caso a la mamá, que estaba enferma, que se va y va a la farra, después viene y le avisan que ya había muerto su madre, y entonces ya no tiene más nada que hacer y lo único que le queda es ir, dice, a los esterales, a Opebeo Yajeó, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, son contextos históricos desde donde nace una historia así, ¿verdad? Nace como una leyenda. Son elementos muy interesantes que nosotros podemos comparar tranquilamente. Bueno, aquí ciertamente nosotros estamos hablando y estamos diciendo de los salmos, dentro de los géneros. Aquí sobre todo estamos hablando de los géneros. Ahora el contenido ya vamos a ver porque este es un contenido de súplica o lamentación colectiva, decíamos. En primer lugar, son oraciones nacidas de la angustia en demanda de socorro. Segundo elemento que te pone aquí. Es decir, esa angustia, ese lloro, ese grito que uno está haciendo está demandando el socorro, está demandando la ayuda, está demandando entonces que se le haga caso, ¿verdad? Que uno entonces pueda responder, ¿verdad? A esa angustia, a esa lamentación, a ese lloriqueo, ¿verdad? Está en demanda de socorro, por favor, Señor. El orante es el nosotros. Y por eso es entonces lamentaciones colectivas. Nosotros que estamos en la desgracia, nosotros que estamos sufriendo, nosotros que vivimos en esta situación. O sea, aquí la característica, y por eso se llaman lamentaciones colectivas, porque más adelante vamos a mirar también las lamentaciones individuales. Ahí entonces yo porque me encuentro en esta situación, yo porque estoy sufriendo, es entonces en una forma individual. Ahora, esto se refiere en nosotros, a toda una nación, o si no, un yo colectivo que asume también la voz de todo el grupo. El yo colectivo significa también el nosotros, ¿verdad? Porque es el colectivo. Yo asumo una situación que implica el sufrimiento de toda la colectividad, de toda la comunidad. Hay situaciones, por ejemplo, reales, en que brota espontáneamente este género, este grito, situaciones muy reales, situaciones que se vivieron, como le estoy diciendo, históricamente. No hace falta estar inventando y sentarse y decir cómo escribir una lamentación de escritorio, ¿entienden? Es como decir, bueno, yo ahora me voy a acostar aquí, me voy a sentar, perdón, en mi escritorio y voy a comenzar a escribir una lamentación inventando a ver sobre esto o sobre aquello. No. Aquí normalmente son situaciones reales de un grupo que estaba sufriendo. Nosotros normalmente hablamos y decimos dentro de esta historia de cómo se fue construyendo, cómo se fue organizando y cómo fue apareciendo, ¿verdad?, la Biblia. Nosotros fuimos entendiendo, ¿verdad?, muy bien, que la Biblia de por sí también se escribe o se organiza desde una situación muy real, desde una situación en que nosotros vemos, ¿verdad?, que el pueblo estaba sufriendo o el pueblo también estaba alabando, pero entonces son situaciones del pueblo que el autor sagrado percibe, entiende y luego entonces lo pone por escrito, pero es sobre esa realidad. Por lo tanto, son situaciones reales en que brota espontáneamente este género. No hace falta inventarlo, no hace falta entonces estar allí como pensando y organizando algo parecido, sino que directamente lo que ellos están viviendo. Son cualquiera de las aflicciones colectivas de guerra, por ejemplo. Claro, una aflicción de guerra. Díganme si una aflicción cuando uno sabe que en cualquier momento le puede venir, le puede atacar el enemigo. Uno se encuentra, ahí sí que nosotros podemos decir, se encuentra entre la espada y la pared, ¿entienden? Situaciones conflictivas, situaciones difíciles, de aflicciones ante la guerra, ante el enemigo que está acechando, imagínense. Todos son situaciones difíciles. O situaciones también, por ejemplo, de peste.
Ahora mismo nosotros tenemos esta cuestión de la situación del coronavirus y por todas partes nos encontramos y con una lamentación y con un dolor, y cuando existe muerte, por ejemplo, en la misma familia, a la cuenta, ahí son lamentaciones pero que salen desde adentro, situaciones dificilísimas, ¿verdad? Y uno se pregunta. La muerte siempre nos hace preguntar, ¿verdad? El por qué decimos, el por qué. Yo como sacerdote les puedo decir en las varias situaciones, ¿verdad?, de angustia verdaderamente o de lamentaciones, o ahí uno encuentra también de las súplicas, ¿verdad?, de esa gente que está sufriendo a causa de la muerte. Cuando uno va y hace el responso encuentra un poco de todo. Está el famoso, ¿verdad?, de esa gente que llora, que se lamenta verdaderamente, un lamento, un lloro. Entonces, de esa angustia, de ese dolor que uno está sintiendo. Otras veces uno va, bueno, a un velorio, encuentra ahí la gente, y bueno, más con resignación, más en silencio, pero siempre se nota un dolor, ¿verdad?, o la angustia. Hay otros que, bueno, ya por la situación, que venían venir la situación, incluso ya estaban hasta con una situación muy difícil, ¿verdad?, acompañando años y años en el dolor. Ciertamente que es un dolor, pero al final de cuentas también uno dice, y bueno, es mejor que descanse en paz verdaderamente, ¿verdad?, por la angustia, por el dolor. A nosotros que nos quedamos, ciertamente que muchas veces nos duele, ¿verdad?, la pérdida de ese ser querido, de esa persona. Pero también pensándolo bien después, me doy cuenta en algunas personas que entienden eso, que es mejor verdaderamente que descanse esa persona, cómo estaba arrastrando, cómo estaba llevando, el dolor inmenso, la situación, ¿verdad?, de dolor y de angustia. Pero yo le estoy hablando de muchas situaciones, hay muchas situaciones. No hay una sola que sea entonces el modelo para todos, ¿verdad?, porque cada situación es diversa. Y entonces, en esto tenemos que ir también entendiendo el reflejo de lo que el autor sagrado después procura transmitir, de lo que el autor sagrado nos está queriendo decir. Bueno, ya iremos leyendo e iremos mirando también cómo nos toca a nosotros estas poesías o estas oraciones de súplicas o de angustias. O por ejemplo también aflicciones colectivas ante el hambre, aflicciones colectivas ante la sequía, situaciones difíciles, situaciones colectivas ante el destierro. Esto sí que nosotros conocemos mejor todavía. ¿Por qué? Porque el destierro nos demuestra esa situación, ¿verdad?, del exilio, por ejemplo. El pueblo de Israel se encuentra totalmente, ¿verdad?, apartado, se encuentra fuera de su tierra. Ustedes saben lo que significa eso. En Yemosé vendenetabe, ya en Yemosé la de tierra, ande de coimba eve, te encontrás extranjero, tenés que comenzar todo de cero, en una tierra extranjera, donde no es que te reciben así con mucha facilidad y todos vienen y te aplauden, menos mal que viniste vos. No, vos estás llegando ahí como un esclavo, estás llegando en una situación difícil, y entonces cómo te miran y cómo te están, ¿verdad?, sometiendo. Situaciones de opresión. Entonces uno se encuentra y encuentra de todo. Ahora, en tales situaciones, la colectividad acude al santuario. La colectividad normalmente entonces acudía, ¿verdad?, al santuario. Nosotros también en esa religiosidad popular, por ejemplo, lo que significa para nosotros la Virgencita de Caacupé. La Virgencita de Caacupé es un fenómeno muy interesante, ¿verdad?, de toda una colectividad que acude a la Virgencita. Aquí hay de todo. Hay para agradecer, hay para pedir, y hay también esa angustia y ese lamento, ¿verdad?, de tantas personas, y sobre todo porque nosotros conocemos nuestro país, en qué situación vivimos, ¿verdad?, de pobreza, de injusticia, de abandono. Entonces, es ese corazón, esa angustia, eso que sale, esa súplica. Hay una música que justamente cuando nos habla, ¿verdad?, de la fiesta de la Virgencita de Caacupé, te pone luego, hasta incluso utiliza esa palabra de súplica, ¿verdad?, que viene, vengo ante ti, ¿verdad?, con mi súplica. Y es luego como una poesía, ¿verdad?, en la introducción. Ahora no me está viniendo, pero ustedes seguramente que recuerdan
durante toda la fiesta de Cacupé, con las transmisiones, se escucha muchísimo, ¿verdad? Entonces vengo con ruegos y con mis súplicas a Yoañe Súbene no deba lleva y así sucesivamente, o esa madre también, tu pasé en Cacupé, creo que le llama, ¿verdad? En fin, ahora no me está viniendo nomás la melodía y no me viene la letra, pero ya oportunamente cuando me acuerde les voy a decir, porque comienza a describirte ese dolor, esa súplica, esa angustia, esa lamentación, ¿verdad? Pero todo ¿por qué? Porque eso es lo que nosotros vivimos, ¿viste? Que entra dentro de un contexto histórico. Todo entra dentro de un contexto histórico y por eso nos acercamos de rodillas, suplicantes, a pedir, ¿verdad? Imploramos y así sucesivamente. Bueno, sigamos un poco. Esta colectividad que acude, se va al santuario, peregrina, se va a la presencia de Yahvé para exponer sus quejas y pedir liberación. Y antes incluso, ¿verdad? En las fiestas de Cacupé, las homilías que se esperaban de Monseñor Aquino, sobre todo Monseñor Aquino, que fue un gran patriarca ahí, ¿verdad? Dentro de nuestra religiosidad popular. Pero más o menos toda la gente estaba esperando a ver qué va a decir, cómo va a afrontar el problema, qué es lo que va a decir con respecto a la situación en que estamos viviendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hoy en día, bueno, también más o menos, ¿verdad? Porque siempre el pueblo sigue esperando y tiene mucha confianza, por lo menos la voz de la gente que no tiene voz, la voz de aquellos que no son absolutamente nunca escuchados, solamente que son utilizados al final de cuentas, ¿verdad? Pero bueno, todas estas situaciones son elementos culturales también, porque después nosotros sabemos que nuestra gente, esa misma que va a suplicar, a pedir, a llorar, a implorar la gracia, es la que después está votando otra vez por sus propios verdugos, ¿verdad? O sea, añade llegó la ya votada, la añade verdugo, fuera. Y después todos nos vamos ahí, lloramos, nos quejamos y aplaudimos cuando se dice que hay corrupción, aplaudimos cuando se dice que hay que cambiar y se dice esto. Todo aplaudimos y todo, qué bien que habló, qué bien dijo. O vea y esperamos el otro año. Ahora que vienen las votaciones, ya vota Paité y está ese ya por Paité y está la Virorey. Y bueno, y así somos, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que aquí te está diciendo. Entonces, en las fiestas de duelo, por ejemplo, o en la penitencia que hace el pueblo, hay lugar para utilizar estos salmos. Hay lugar para utilizar estos salmos. Por ejemplo, hay salmos especiales. Yo, por ejemplo, en los responsos, ¿verdad? Hoy, esta noche, todavía tengo 2 responsos que hacer. 2 responsos todavía. Enseguida, después de terminar nuestro curso, ya por responso. Y ahí, por ejemplo, nosotros utilizamos, ¿verdad?, algunos de estos salmos. Caminaré en presencia del Señor. Y entonces, cuando uno va mirando, entonces, invoqué, ¿viste? Vamos a leer después enseguida este salmo, porque este es justamente uno de estos que estamos haciendo. Es un salmo de súplica, es un salmo de angustia, es un salmo de llanto, es un salmo de dolor, ¿verdad? Entonces, ¿viste? Estos se pueden utilizar después en el duelo, en la penitencia. Entonces, estos son los lugares para utilizar estos salmos. La estructura es menos regular que las del himno. ¿Se acuerdan que el himno era una invitación primero a alabar a Dios? El segundo era el cuerpo, es decir, ¿por qué le alabamos a Dios? Y el tercero concluía y nos decía, y le agradecíamos por esa benevolencia, por lo que el Señor verdaderamente hizo por su pueblo con nosotros. Ese era un poco el himno como tal, dentro de esta estructura con 3 partecitas. Ahora estamos entrando en las súplicas y lamentaciones y sin embargo hay más irregularidad. No es tan regular así como diciendo esto, ¿verdad? Eso es más difícil. Su tono es de cualquier manera inconfundible, no podemos confundir. Vamos a leer y nos vamos a dar cuenta que realmente es una angustia y que es una lamentación. Sus partes ordinarias son entonces la queja, entonces con eso ya nos vamos a dar cuenta. Hay un vocabulario de queja, quejumbroso, ¿verdad? Un vocabulario muy quejumbroso, es decir, de queja. La petición y después una conclusión.
ante esa situación quejumbrosa, de llanto, de dolor, hay entonces una petición primero, una petición ante esa situación de dolor. En mi angustia, imploré al Señor, Señor, escucha mi voz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es algo inconfundible, una petición, y que lleva después al tercer elemento, que es la conclusión. Concluye, ¿verdad?, con tonos muy diversos también. A veces precede a la queja la invocación del nombre de Yahvé. A esa queja, porque algunas veces ya comienza directamente con la queja. Otras veces, sin embargo, comienza con esa invocación del nombre de Yahvé, con mención de sus títulos y con alabanza en tono hímnico. Con la alabanza también, viste que aquí entra de nuevo, hay una combinación con esa primera clasificación de los salmos. Entonces hay una alabanza en tono hímnico con la función precisa de disponerle a socorrer. Hay entonces algo bien preciso, ¿verdad? Y es como para ayudar después a socorrer, para hacer algo, para entonces que nosotros podamos dar ese paso interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar entonces otros elementos. Otras veces, escuche bien, la queja comienza ex abrupto, con las típicas preguntas, ¿hasta cuándo? Ex abrupto, ¿verdad? Es un ex abrupto, o sea, no comienza ya directamente a quejarse por la situación, sino que es un ex abrupto, porque aquí vos decís, ¿y qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo que yo comience así? Bueno, vos te preguntás enseguida, ¿qué te está pasando, verdad? O sea, es como gritar ya antes de decir nada de la angustia, de la tristeza, sino que comienza simplemente con estas clases de preguntas. O ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y también el recuento de los males. Esto sí que tenemos que volver a repensarlo, ¿verdad? Porque el recuento de los males significa entonces volver a recordar, por eso es recontar, recuento, contar nuevamente esos males que uno fue viviendo, ¿verdad? Esos males que fue pasando. Bueno, la queja comienza ese bruto con típicas preguntas, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Estos pueden ser de muchos órdenes: político, natural, social, moral. Político, natural, social, moral. Todo mal que el pueblo sufre tiene dimensiones religiosas. Es signo de que su Dios está airado, le ha abandonado, entregado al sufrimiento. La petición, en todo caso, que sigue a la queja, porque entonces primero presentamos toda la queja, ¿por qué me estoy quejando? ¿Cuál es el problema? Entonces se dirige a Yahvé. Es Yahvé entonces el que va a solucionar, ¿verdad? Es Yahvé a quien yo me dirijo en segunda persona, para que mire, para que se dé cuenta. Mirar un poco Yahvé, ¿verdad? En qué realidad nosotros nos estamos encontrando. Para que Yahvé juzgue, para que Yahvé libre, vengue o perdone. Queja y petición se entrelazan a veces. Queja y petición, entonces se entrelazan a veces. Entre los móviles recurren con frecuencia a la protesta de inocencia y el abismo. Todo ese interés de parte de Dios y de su honor. La conclusión remata con algunos de los motivos de la súplica, con promesas de esperanza o con la afirmación de la seguridad en el socorro. Ahí está. Entonces se le está asegurando, ¿verdad? ¿De dónde me viene el auxilio? El auxilio me viene en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces es como un exabrupto, comienza con esa pregunta. Vamos a mirar entonces, y vayan anotando, vamos a ir mirando algunos de estos salmos que tenemos nosotros. Mirando estos salmos nosotros vamos a poder entender, ¿verdad?, mejor. Miren por favor, por ejemplo, el salmo, comenzamos con el salmo 12. Vamos a comenzar con el salmo 12 y vamos a ir mirando un poco los otros también. Cada uno
Salmo 12, por favor, busquen, supongo que todos tienen su Biblia, ¿verdad? Entonces, el clamor de los justos frente a la mentira y a la soberbia. Clamor de los justos frente a la mentira y a la soberbia. Entonces comienza diciéndonos, sálvanos, Señor, porque ya no hay gente buena. Ha desaparecido la lealtad entre los hombres. Ha desaparecido la lealtad entre los hombres. Ya no hay gente buena. Entonces, bien duro, ¿verdad? No hacen más que mentirse unos a otros. Hablan con labios engañosos y doblez de corazón. Aquí entonces te presenta, ¿verdad?, toda esta situación, el clamor del justo, y luego vamos a mirar cuál es la situación, ¿verdad?, de esa mentira y de esa soberbia. La mentira y la soberbia. No hacen más que mentir, se dice a unos mismos y a otros. Hablan con labios engañosos y doblez de terceros. Bueno, entonces que el Señor ahora dice, ilumine los labios engañosos. Que el Señor ilumine labios engañosos, las lenguas jactanciosas de los que odian y de los que dicen, en la lengua está nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién no dominará? ¿Quién no dominará? Que el Señor elimine los labios engañosos. Primera cosa, es como un pedido, ¿verdad? Las lenguas jactanciosas de los que dicen, ¿qué es lo que dicen? En la lengua está nuestra paz. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién nos dominará? Bueno, esto te hace entender que uno tiene que ir asumiendo, ¿verdad?, esa responsabilidad. O sea, no hacer simplemente por el que dirán, porque aquí, viste, parece que el autor sagrado también está teniendo miedo y entonces está como que manteniendo nomás. Porque todo lo que es renovar, todo lo que es hacer de nuevo siempre, eso llama la atención y a la gente muchas veces como que le molesta lastimosamente, ¿verdad? Porque cuanto más bien hacemos, cuanto más el bien va triunfando, todos tenemos que estar alegres, todos tenemos que ayudarnos, incluso ayudar para que esa fuerza, ¿verdad?, tenga mayor incisión, entre mejor, ¿verdad?, dentro de nuestra comunidad. Bueno, que el Señor ilumine los labios engañosos, y las lenguas jactanciosas de los que dicen. Las lenguas jactanciosas de los que dicen. ¿Qué dicen? En la lengua está nuestra fuerza, en nuestros labios los que defienden. Es decir, en los labios del autor sagrado, él va descubriendo quiénes son verdaderamente los que están luchando y están defendiendo ese camino de fe. Y por eso dice después al final, ¿quién nos dominará? ¿Quién nos va a dominar? ¿Quién nos va a dominar? Nadie. Por los sollozos del humilde y los gemidos del pobre, ahora me levantaré, dice el Señor. Ahora me levantaré, dice el Señor. Y daré mi ayuda el que supera por ella. O sea, quiere decir que aquí entonces vamos a tener ya un compromiso. Daré, haré, me realizaré. Miro entonces a ver cómo hacer una verdadera paz, una verdadera amistad, que eso es lo que después entonces pealandemos acredita, ¿verdad? Para que vos puedas hacer también con tranquilidad las cosas, porque si no, siempre uno está andando en la tensión, y más aún cuando hay cosas injustas, ¿verdad? Cuando vos sabés bien que todo eso es injusto y bueno, y tenés que tragarte el sapo, como se dice, no es fácil, no es fácil. Nos angustia, nos tritura el corazón, ¿verdad? Las promesas del Señor son sinceras, como plata purificada en el crisol, depurada 7 veces. Tú nos protegerás, Señor, tú nos preservarás para siempre de esa gente. De todas partes morodean los malvados y se encubren los hombres
más indignos. Los hombres más indignos se encubren. Bueno, se dan cuenta entonces cómo esta sabiduría, ¿verdad?, del escritor sagrado de los salmos va uniendo y va mirando. No es simplemente los hechos, este hecho sucedió, este hay que solucionar así, así, así. No, esta es una complicación muy grande, es una complicación que nos llama a nosotros la atención para asumir ciertas, podemos decir, ciertas metodologías, porque esto es asumir una metodología, hacer, ver cómo tengo que hacer, cómo tenemos que movernos, ¿verdad? Las promesas del Señor son sinceras, como lata purificada en el crisol, depurada 7 veces, te dice. Tú nos proteges, Señor, nos preservarás para siempre de esa gente. Por todas partes merodean los malvados y se encuentran los hombres más indignos. Bueno, aquí entonces estábamos mirando el Salmo número 12, hay muchos, ¿verdad? Esto de súplica, de angustia en la categoría, se puede clasificar. Salmos, el 18, miren por favor, el 18 nos habla aquí el 18 como título, acción de gracias al Rey después de la victoria. Después de la victoria. Del maestro coro, etc. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza y libertador. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, me aterraron los torrentes devastadores, me cercaron los lazos del abismo, las redes de la muerte llegaron hasta mí. Pero en mi angustia invoqué al Señor. Ahí viene el pero, ¿verdad? O sea, es la reacción ante la angustia. Grité a mi Dios pidiendo auxilio. Y Él escuchó la voz desde su templo. Mi grito llegó hasta sus oídos. Bueno, aquí entonces todos estos elementos dan mucho para hacer muchas exégesis, ¿verdad? Pero ahora nosotros no vamos a entrar en elemento exegético, solamente vamos a entrar como una panorámica general total de lo que significa, ¿verdad?, los salmos. Y en este caso tenemos estos salmos, decíamos, de género, nosotros poníamos de súplicas o lamentaciones. Ahora estamos viendo esta segunda partecita, ¿verdad? Vamos a mirar, por ejemplo, el Salmo 65, 44 también, a ver un poco, 65, 44, o sea, esto tenemos bastantes salmitos ahí. Ahí está, 65 y 44. ¿Qué va nos dice el 65? Bueno, 60, a ver si me estoy equivocando o no. Bueno, aquí vamos a mirar vamos a mirar el 40, creo que todavía no miramos el 40, ¿verdad? Entonces, el 40, las súplicas, lamentaciones, sí. Mejor el 44, ahora sí, 44 dijimos, 44. Ahí está. Lamentación del pueblo después de un desastre nacional, ¿viste? Entonces aquí el aspecto histórico, el contexto histórico existe, ¿verdad? Porque aquí te está diciendo que es la lamentación del pueblo después de un desastre nacional. Señor, nuestros padres nos contaron, ¿viste? Qué interesante. Y por eso llegó a nuestros días. La obra que hiciste antiguamente con tus propias manos, cuando ellos vivían. Tú expulsaste a las naciones para plantarlas a ellos y para hacerlos crecer, destruiste a los pueblos. No ocuparon la tienda en su espada, ni su brazo les obtuvo la victoria. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí le está diciendo qué es lo que verdaderamente sirve, qué es lo que verdaderamente Dios nos da. Fue tu mano derecha y tu brazo,
fue la luz de tu rostro, porque los amaba. Es decir, se refiere al pueblo siempre, ¿verdad? Eras tú, mi rey y mi Dios, el que decidía las victorias de Jacob. Con tu auxilio embestimos al enemigo y en tu nombre aplastamos al agresor. Porque yo no confiaba en mi arco, ni mi espada me dio la victoria. Tú nos salvaste de nuestros enemigos y confundiste a nuestros adversarios. El Señor ha sido siempre nuestro orgullo, el Señor damos gracias a su nombre eternamente. Pero ahora, atención, viene el pero, el adversativo. Nos rechazaste y humillaste, dejaste de salir con nuestro ejército, nos hiciste retroceder ante el enemigo y nuestros adversarios nos saquearon. Bueno, se dan cuenta entonces, es la angustia y él va contando qué es lo que le está angustiando, ¿verdad? ¿Qué es lo que las cosas se presentan de una forma bastante difícil, ¿verdad? O sea, angustiante. Y por eso es que estos salmos se le da el nombre de súplicas, o si no, los salmos, ¿verdad?, de lamentaciones, en este caso de una lamentación general, de una lamentación de familia. Bueno, queridos amigos, vamos a una pausa un ratito y volvemos enseguida con nuestro estudio, nuestra reflexión sobre los salmos. Volvemos enseguida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, estamos volviendo entonces con Ñande Yara Ñe'e y estamos haciendo a través del YouTube, estamos practicando también. Vamos a ver más adelante cómo será nuestra televisión, ¿verdad? Ñande Yara Ñe'e. Ya tenemos que comenzar a acostumbrarnos porque cuando es en vivo, tú ya la diferencia, ¿verdad? Tenemos que estar atentos para poder transmitir y hacer bien las cosas. Entonces no hay más edición, corte, que esto, que aquello, ¿verdad? Ya, ese. Entonces tiene que salir bien todo y uno tiene que estar preparado y tiene que estar atento. Bueno, nosotros estamos estudiando sobre los salmos o estamos reflexionando, ¿verdad? No es un estudio propiamente dicho, pero por lo menos vamos utilizando
elementos muy lindos del Salmo. Nosotros mirábamos las súplicas o lamentaciones colectivas. Vamos a leer otro. Estábamos mirando el 44. Vamos a mirar un poco ahora el 58. Miremos el Salmo 58, a ver qué nos cuenta el Salmo 58, cómo se maneja este. Imprecación contra los gobernantes injustos. Hay que ver. Seguramente que no sabíamos nosotros, ¿verdad? Este Salmo 58. Imprecación, además es algo duro, ¿eh? La imprecación va mucho más allá, ¿verdad? Te manda, como decimos nosotros, te manda allá, te manda a. Te manda a. Entonces el 58 dice lo siguiente. ¿Acaso ustedes, los poderosos, pronuncian realmente sentencias justas y gobiernan a los hombres con rectitud? No, ustedes cometen injusticia a plena conciencia y favorecen la opresión en la tierra. Yo pienso que nosotros en nuestras misas tendríamos que leer más estos salmos, ¿verdad? Nosotros siempre leemos mucho, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas me conducen y Él me hace reposar, ¿verdad? Utilizamos mucho nosotros en nuestras liturgias esos salmos, ¿verdad? Poesía, hermosísimo, el Señor, está bien, el Señor es nuestro pastor y confiando en Él nada nos falta. Pero miren estos salmos, ¿verdad? ¿Acaso ustedes, los poderosos, pronuncian realmente sentencias justas y gobiernan a los hombres con rectitud? No. Ustedes cometen injusticias a plena conciencia y favorecen la opresión en la tierra. Los impíos están extraviados desde el seno materno. Desde su nacimiento se descarriaron los impostores. Tienen un veneno semejante al de las víboras. Son como una serpiente sorda que cierra los oídos para no oír la voz del encantador, la voz del mago que ejerce su arte con destreza. Rómpeles, Dios mío, los dientes en la boca a estos gobernantes. Arráncale, Señor, esos colmillos de leones que se diluyan como agua que se evapora, que se marchiten como hierba pisoteada. ¿Qué les parece si este año en la misa de Caacupé leemos el Salmo 58, ¿verdad? Vamos a pedir ahí al Monseñor Valenzuela que nos ayude y vamos a leer un poco este Salmo 58. Miren lo que dice este Salmo. Rómpele, Dios mío, los dientes en la boca. Arráncale, Señor, esos colmillos de leones que se diluyan como agua que se evapora, que se marchiten como hierba pisoteada. Sean como una babosa que se deshace al pasar, como un aborto de mujer que no llegó a ver el sol, que los arrastre el vendaval, verdes o quemados, antes que produzcan espinas como una zarza. Imagínate vos, prefiere que desaparezca, dice, antes de que produzcan espinas. Y claro, porque después, entonces lo único que te trae son espinas, ¿verdad? O sea, dificultades, problemas. Te traen a la nación, a la educación, a la salud, en fin, problemas la vergüenza, ¿entendiste? En vez de solucionar, nos trae más problemas. Nos traen deuda externa, ¿entienden? Eso es con lo que te está queriendo decir. Entonces el salmista, pero se dan cuenta que es ante una situación crítica, ante una situación muy dolorosa y ante una situación de mucha dificultad. Este es el contexto histórico, ¿verdad? Y por eso yo les digo, la religión no es solamente tener el cuellito ahí duro y mirar y decir y ver angelitos. Mira aquí, ¿qué te está diciendo? El justo dice, aquí está. Entonces ahora hace su colofón, o sea, cierra, hablando ahora del justo. Te hablaba del injusto. Te hablaba en este caso de esos gobernantes que no, de los reyes, ¿verdad? De los gobernantes que no ejercían verdaderamente su poder y que se estaban aprovechando del pueblo. El justo se alegrará al contemplar
la venganza, dice, de Dios. Lavará sus pies en la sangre de los impíos. Qué terrible, qué doloroso. Lavarán sus pies en la sangre de los impíos. Entonces dirán los hombres, sí, el justo recibe su recompensa, sí, hay un Dios que hace justicia en la tierra. Imagínense, queridos amigos, queridos hermanos, esta es una imprecación, el Salmo 58, que estamos encontrando aquí. Y este es un salmo de súplica, es un salmo de lamentación, y en forma colectiva, ¿verdad?, ante una situación dolorosísima. Vamos a mirar un poco más adelante el 60. Esta es una lamentación después de una derrota. Es decir, que el pueblo fue derrotado en la batalla y ahora entonces llora, sufre y entonces comienza a escribir, ¿verdad? Tú nos has rechazado, Señor, nos has deshecho. Estabas irritado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la agrietaste, repara sus grietas porque se desmorona. Impusiste a tu pueblo una dura prueba, nos hiciste beber un vino embriagador. Diste a tus fieles la señal de retirada para que huyeran de los arqueros. Sálvanos con tu poder, respóndenos para que se pongan a salvo tus predilectos. El Señor habló desde su santuario. Yo repartiré triunfalmente a Siquén y distribuiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, Manasés me pertenece, Efraín es el yelmo, mi cetro es Judá. Moab es la vasija donde yo me lavo, plantaré mis sandalias en Edom y cantaré victoria sobre Filistea. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí es como que el Señor le está diciendo, no te preocupes porque yo soy dueño, ¿verdad?, de toda la tierra. Y a esa gente, ¿saben qué? A todos estos tus enemigos le voy a dar una cabete. A estos enemigos entonces te voy a demostrar, ¿verdad? Y entonces comienza a pasar uno por uno, ¿verdad? A todos le va diciendo, ¿verdad? Desde el Señor habló del santuario, el Señor el que está hablando. Yo repartiré triunfalmente Siquén, distribuiré el valle de Sucot, mío es Galaad, Manasés me pertenece, Efraín es el yelmo, mi cetro es Judá, Moab es la vasija donde yo me lavo, plantaré mi sandalia en Edom y cantaré victoria sobre Filistea. Entonces ahí le hace toda una síntesis contra los enemigos. ¿Quién me llevará hasta la ciudad fortificada? ¿Quién me conducirá hasta Edom? Si tú, Señor, nos has rechazado y ya no sales con nuestro ejército. Danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres. Con Dios alcanzaremos la victoria y Él aplastará a nuestros enemigos. Bueno, eso entonces es lo que te presenta este Salmo 60. Vamos a mirar un poco el Salmo 94. Vamos a pasar un poco al 94, vamos más adelante. Hay otros más, ¿verdad? Pero vamos a ir saltando porque no podemos ver todo, tenemos poco tiempo, pero por lo menos para tener una visión así general. Invocación al Dios de justicia. Estamos invocados, por eso es súplica. Y al mismo tiempo es una lamentación. El otro se lamentaba verdaderamente por la situación en que se estaba pasando. El Salmo 94, Dios vengador de las injusticias. Mirá cómo comienza. Señor Dios justiciero, manifiéstate. Levántate, juez de la tierra, dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo triunfarán, Señor? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia y se jactarán los malhechores? Ellos pisotean a tu pueblo, Señor, y oprimen a tu herencia. Matan a la viuda y al extranjero, asesinan a los huérfanos. Y exclaman, el Señor no lo ve. No se da cuenta el Dios de Jacob. Entiendan los más necios del pueblo y ustedes insensatos, ¿cuándo recapacitarán? El que hizo el oído no va a escuchar, el que formó los ojos será incapaz de ver, dejará de castigar
el que educa a las naciones y da a los hombres el conocimiento. El Señor conoce los planes de los hombres y sabe muy bien que son vanos. Feliz el que es educado por ti. Ahí cambia entonces ya, ¿verdad? Entonces viene el aspecto positivo. Primero contra el enemigo, la venganza, la lucha, el castigo, una súplica, ¿verdad? Contra todo eso. Feliz el que es educado por ti, Señor. Aquel a quien instruyes con tu ley para darle un descanso después de la adversidad, mientras se cava una fosa para el malvado. Vuelve de nuevo contra el malvado. Porque el Señor no abandona a su pueblo, positivo, ni deja desamparada a su herencia. La justicia volverá a los tribunales y los rectos de corazón la servirán. ¿Quién se pondrá a mi favor contra los impíos? ¿Quién estará a mi lado contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera ayudado, ya estaría habitando en la región del silencio. O sea, ¿verdad? Y bueno, y así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy, ¿verdad? Todo lo que estamos mirando es muy interesante. La próxima vamos a seguir con la súplica, ¿verdad? Mañana, entonces de nuevo ya les estaré indicando el horario. Puede ser que sea a las 8 o las 8:30, veremos. Ya les voy a indicar y así entonces para que vayamos dando pasitos, ¿verdad? Por lo menos conozcamos, sepamos. Ciertamente que no entramos detalle por detalle, ¿verdad? Salmo por salmo, que es una riqueza impresionante, sobre todo cuando hablamos de un contexto histórico. Eso es lo lindo, ¿verdad? Pero estamos conociendo una estructura y dentro de nuevo de una macroestructura de lo que significa el estudio de los salmos. Bueno, vamos concluyendo por el día de hoy. Les doy la bendición del Señor, que se sientan acompañados, cantemos. Hoy hagamos súplica y lamentaciones, ¿está? Pero escucharon ese Salmo 58. Hagamos súplicas y lamentaciones hoy. Ayer hicimos alabanza, ¿verdad? Hoy, antes de dormir, hagamos súplicas y lamentaciones. Y ustedes ya entienden lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ante situaciones de nuestro contexto histórico, ciertamente. Situaciones no fáciles. Y bueno, hagamos súplicas y lamentaciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana con más de Yarañe, estudio de los Salmos por YouTube, de Yarañe TV.